Video número 5 del curso de robótica nivel intermedio. Veremos las variables. En la práctica con variables utilizaremos únicamente el módulo Arduino, no utilizaremos ningún componente externo. En el primer curso mencioné que la variable era una especie de caja o cajón que nos permitía almacenar algún tipo de información, una determinada información, un determinado valor, para ir a consultarlo en algún momento o para ir alterándolo. Bueno, ese es el principio o el fundamento de la variable. La variable es un elemento muy útil dentro de la programación. Como dije en el primer video, existen diferentes tipos de variable. El tipo es conforme al tipo de información o de dato que le vamos a cargar. Las variables se almacenan dentro del microcontrolador en la memoria RAM del mismo. Vamos a comenzar con el primer tipo, que es la variable denominada char, tipo char. Ese es el tipo de la variable. Y este tipo nos permite almacenar caracteres. Luego hay que darle un nombre. El nombre es libre, se le puede dar el nombre que el programador crea mejor. Lo más aconsejable es colocar algo que identifique qué es lo que hace o lo que almacena esa variable. Yo le voy a poner carácter. Ese nombre para identificar que aquí vamos a guardar caracteres. Luego nosotros, de declarar la variable, podemos colocar el punto y coma terminando el comando y ya la variable estaría declarada. Solamente que no le estamos colocando ningún valor. Si yo luego quiero imprimir esta variable, no va a imprimir nada porque la variable está en cero, está limpia, no contiene nada adentro, está vacía. Podemos declararla así y después, durante el transcurrir del programa, asignarle el valor. Yo le voy a asignar un valor para que vean cómo es que se declara. Recuerdan el operador de asignación que era el símbolo igual. Entonces, igual se abre en el tipo char la comilla simple y se indica el carácter. Voy a poner la letra F, cierro, punto y coma, termino. Ya asigné a la variable carácter el carácter F. No se puede colocar más de un carácter porque es una variable de un único byte. Entonces solamente va a cargar el código ASCII de ese carácter. Esta memoria, recién lo dije, ocupa un byte de memoria. Esta variable, perdón, ocupa un byte de memoria. Otro tipo de variable es la byte. La byte almacena números enteros comprendidos entre 0 y 255, o sea, un byte. Esta la vamos a llamar byte. Igual, se declara 129. Punto y coma, esta variable también ocupa un byte de memoria. ¿Y por qué la importancia de saber cuántos bytes ocupa la memoria? Si nosotros no tenemos cómo controlar dentro de la memoria del microcontrolador, no tenemos acceso. Es que el microcontrolador dispone de una cierta cantidad de memoria RAM, que es donde se almacenan las variables. Y si nosotros excedemos ese tamaño, colocamos variables de más o muchas variables de un excesivo tamaño, vamos a superar la cantidad de memoria y el programa va a trabar o puede incluso hasta responder con algún resultado errado, equivocado. Entonces es bueno siempre controlar. De todas maneras, cuando se compila el programa, el compilador informa en la parte inferior de la IDE de Arduino, en la herramienta de programación de Arduino, informa qué porcentaje se ocupó de la memoria RAM, qué porcentaje tenemos libre. Otro tipo es la boolean. Le voy a colocar como nombre bool. Estas almacenan o permiten almacenar condiciones booleanas, o sea, verdadero o falso, nada más. Ocupa un byte de memoria también y dentro la podemos cargar con el valor true de verdadero en inglés, en minúscula, o false de falso en inglés, o directamente con el número 0 para falso o el número 1 para verdadero.
Igual dentro de la memoria no se almacena la palabra, lo que se almacena es el valor 0 o 1. Esta también ocupa 1 byte de memoria. Luego tenemos quizás la más utilizada, que es la int o entera. Es una variable que almacena números enteros y permite trabajar con números negativos. Esta es la que trabaja en un rango de menos 32.768 al positivo, al más 32.767. Es la variable quizás más utilizada. Yo le voy a cargar cualquier valor y esta variable ocupa 2 bytes. Además de la int está la denominada unsigned int, que también ocupa 2 bytes, pero no trabaja con números negativos, solamente trabaja con números positivos y en el rango de 0 a 65.535. Yo voy a dejar la entera. Otro tipo también es la long, que es bastante utilizada especialmente para medir tiempo, ya que el reloj interno del microcontrolador trabaja en microsegundos, entonces los números que se forman son muy grandes. La variable long, ella, como habían visto ya en el primer video, trabaja del negativo de más de 2.400 millones al positivo de 2.400 millones. O sea, un número extremadamente grande. Voy a cargar un número grande. Y esta variable ocupa 4 bytes de memoria. Luego tenemos la float, que es una variable que permite trabajar con valores de punto flotante, o sea, con decimales. Trabaja con decimales negativos, con números con decimales negativos y positivos, también en un rango bastante grande. Yo voy a cargar aquí el número pi. No se coloca coma para cargar, para asignarle un valor a una variable float. Es con punto, 3.1416. Esta variable también ocupa 4 bytes de memoria. Y la última que voy a mencionar es la double. Esta también es una variable que trabaja con decimales, pero tiene una mayor precisión, es mucho más precisa que la float, es mucho más exacta. Se utiliza mucho para la medición de valores que entregan los sensores. Es muy precisa. Esta variable, al igual que la float, trabaja con valores negativos o positivos, con decimales. Aquí voy a poner que es 3.14 negativo, 3.1416. También hay que colocar el punto y no la coma para indicar los decimales. Esta variable es la que más ocupa 8 bytes de memoria. Bueno, ya vimos los principales tipos de memoria y vimos la cantidad de memoria que ocupan y cómo se las declara y dentro de qué rango ellas trabajan. Ahora, las variables pueden ser de dos tipos, globales o locales. Las globales son estas que acabamos de declarar, que son las que se declaran antes de la función setup. ¿Y qué quiere decir? Que yo esta variable, al ser global, al estar declarada en la raíz del programa, la puedo utilizar en cualquier lugar, en cualquier block, en cualquier función del programa. Pero esta variable no se borra. Mientras el Arduino esté activo, esté trabajando, la variable siempre va a estar ocupando espacio de memoria, desde que se inicia hasta que termina el programa. Las variables se pueden sumar, se pueden restar, multiplicar, las numéricas, claro, no las variables del tipo carácter. Por ejemplo, aquí primero voy a startar la puerta serie para poder comunicarme con el monitor serie. Para iniciar la comunicación hay que declararla con serial begin
paréntesis la velocidad, que dijimos íbamos a utilizar 9600 baudios, y punto y coma. Listo, con eso ya le avisé al microcontrolador que quiero utilizar la puerta serie. Si nosotros queremos imprimir un número con decimales como la variable float o la doble, podemos en la impresión determinar cuántos decimales queremos imprimir. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente: serial.println para que me salte la línea y le voy a decir que me escriba la variable doble o coma, y acá le coloco la cantidad de decimales que quiero presentar. Acá no quiero presentar ningún decimal. Voy a producir un delay de 1 segundo. Ahora le voy a decir que me imprima 2 decimales. Y para terminar, le voy a decir que me imprima 4 decimales. Aquí le voy a dar un tiempo mayor para que pare y que no siga imprimiendo, que quede en este loop y siga imprimiendo otra vez sin decimales. Vamos a probarlo en el monitor serie. Inicio la simulación. Y observen, -3, -314, -314, 16. O sea, me imprimió primero sin decimales, 0 decimal, 2 decimales y 4 decimales. Esa es una ventaja que tenemos sobre los números con punto flotante. Había dicho que las variables se podían sumar. Entonces, aquí voy a declarar otras. Estas las dejo como a título de comentario. Voy a colocar 2 variables enteras. Int, le vamos a poner valor A. Voy a decir que es igual a 2. Y después otra entera, valor B, que es igual a 5. Entonces aquí le voy a decir que me imprima la suma de val A más val B, que produzca un delay de 1 segundo. Después que me imprima, vamos a esconder el monitor, después que me imprima la resta de B menos A. Y por último le voy a decir que me imprima el resto producto de la división de 5 sobre 2, que me va a tener que imprimir el valor 1, que ese es el resto de la división 5 dividido 2. Aquí le voy a colocar más tiempo para que solamente me presente estos 3 valores y no siga imprimiendo números y no entendamos qué es lo que sucede. Aquí me había olvidado colocar el punto y coma, lo coloqué recién. Bueno, abrimos el monitor serie y vamos a ver qué nos presenta. Dijimos que A vale 2, B vale 5. O sea que el primero me tiene que imprimir 7, después 5 menos 2, 3, y acá me tiene que dar 1, que es el resto. Iniciamos la simulación y ahí imprimió 7, 3 la resta y 1 el resto. Como ven, las variables se pueden, las numéricas se las puede utilizar, sumar, restar, o sea, utilizarle operadores. Yo había hablado sobre la variable local y la variable global. Estas son variables globales. Ahora vamos al supuesto caso que yo declaro una variable local. ¿Cómo lo hago? Vamos a ir aquí. Voy a decir sí, una condición. Si val A es menor que val B, lo cual es correcto porque A vale 2, B vale 5, es menor, entonces que realice que quiero que lo que haga es que me declare una nueva variable, int val C, y que sea igual a val B multiplicado por val A.
O sea, me tiene que dar val C 10. Voy a cerrar la llave indicando que cierra la condición. Y ahora voy a imprimir. Observen. Serial.println. ¿Y qué voy a imprimir? Quiero imprimir val C. O sea, el resultado ese que obtuve a través de esa condición lógica que si A era menor que B, que multiplicase A por B. Y vamos a ver qué me presenta. Vamos a abrir el monitor, inicio la simulación y observen lo que va a suceder. Va a marcar un error. ¿Por qué está marcando un error? Aquí me dice dónde está el error. Él me dice que el error está aquí, en el serial.println. Está todo correcto, puse todo correcto. La variable existe, está ahí, val C está escrita tal cual, no erré la mayúscula de la minúscula, está bien escrito serial.println y me dice que en la función void loop, o sea, aquí dentro de esta función está el error. Y me dice que val C no fue declarada en el escopo, en el sketch, en el programa. ¿Cómo que no fue declarada? Si fue declarada, ¿cuál es el problema? Les voy a enseñar cuál es el problema. Que yo la declaré dentro de la condición. Esta variable se puede utilizar únicamente dentro de la condición. Si yo colocaba el serial print, aquí iba a funcionar. Pero como lo coloqué fuera de la condición, esta es una variable local. Trabaja únicamente dentro de este bloque. Esto se utiliza mucho cuando se requiere una variable, de utilizarlo así en una determinada función o en un determinado bloque. ¿Para qué? Porque cuando termina el bloque, cuando se cierra, que el programa está ejecutando, sale de la condición, la variable se borra de la memoria, no existe más. O sea, se va a ocupar ese espacio, esos 2 bytes de memoria, únicamente en el tiempo que el programa está aquí dentro. Cuando salió de ahí, se borró, no ocupa más memoria. Por eso es interesante no declarar todo como global, porque ocupa mucha memoria, y sí declarar variables que se van a utilizar en un determinado lugar. Ahora, si yo hubiese aquí, vamos a suponer, voy a copiar esto, y aquí lo voy a borrar así, y yo hubiese declarado aquí, decir, declaré val C, no le di ningún valor, todavía no le di ningún valor, pero la declaré dentro del void loop, dentro de la función loop. Después va a entrar aquí, pero la va a reconocer, ¿por qué? Porque está dentro de la función. Si yo lo hubiese declarado aquí en el setup, no la va a reconocer. Entonces vamos a probar a ver qué sucede. Vamos a iniciar la simulación y como ven, no me produjo el error, me está imprimiendo el número 10. Esa es la diferencia entre una variable global y una variable local. Hay que tener siempre muy en cuenta dónde se coloca y qué tipo de memoria se utiliza para no ocupar excesiva memoria en el programa y que después cuando lo tengamos que hacer funcionar comience a dar errores o se trabe.